En esta serie de videos quiero que pasemos por los diferentes parámetros que nos ofrece la configuración de ProDET para que los conozcas y puedas empezar a configurar tus proyectos. Lo primero es que recuerda que desde la pestaña de configuraciones vamos a poder crear nuevas configuraciones a partir de plantillas. El ProDET actualmente nos ofrece plantillas para la norma colombiana y estructuras con capacidad moderada de disipación de energía y para estructuras con capacidad especial de disipación de energía. Estas plantillas están completamente diligenciadas, cumplen con todos los parámetros y los requisitos de la norma. Y las puedes empezar a adaptar según tus necesidades. También el ProDET nos va a ofrecer la opción de cargar una configuración que se carga a partir de una configuración que ya hayamos creado previamente. Simplemente se le da a descargar y el archivo que encontraremos dentro del comprimido pues lo vamos a poder cargar a través de este botón. Es importante tener en cuenta que cuando descargamos una configuración con parámetros que dependen del proyecto en particular, pues entonces es posible que estos parámetros no sean reflejados en un nuevo proyecto, pues porque dependen del proyecto de origen desde donde se descargó la configuración. Entonces hay que tener cuidado con estas configuraciones que cargamos para que sean subidas a la plataforma únicamente aquellas que tengan los parámetros generales. Recuerda también que puedes tener diferentes configuraciones, diferentes casos de configuración. Y aquí entonces vamos a crear uno a partir de una plantilla para estructuras DMO o con capacidad de disipación moderada de energía. Entonces a esta la voy a llamar configuración tutorial. Y ya la vamos a encontrar acá. La vamos a seleccionar con doble clic y aquí el ProDET nos va a mostrar las opciones de configuración. Bueno, cuando abrimos el formulario de configuración, entonces vamos a ver unas variables generales, el nombre del proyecto. Es importante diligenciar correctamente el nombre del proyecto porque este nombre se verá reflejado en planos, en memorias de cálculo, en todos los resultados que nos va a entregar ProDET. Entonces yo le voy a poner edificio de ejemplo. Bueno, desde esta parte, desde esta pestaña, vamos a seleccionar qué tipo de elementos vamos a configurar, ya sea las variables generales, las variables para vigas, para nervios o para columnas. Entonces, inicialmente vamos a empezar con las generales. Y de aquí vamos a seleccionar la capacidad de disipación de energía que queremos aplicar en nuestro detallado de los elementos. Entonces, en este caso vamos a dejar DMO. También vamos a ver un botoncito que se puede prender o apagar que tiene que ver con el reporte de los errores en las memorias. Recuerda que ProDET va a generar una serie de alertas, de mensajes en las memorias, en los planos, que tienen que ver con un algoritmo de detección que tiene el mismo ProDET de todas estas condiciones que posiblemente puedan ser problemáticas en un proyecto. Sin embargo, puede llegar el caso en el que encontremos que alguno de esos reportes pues no aplica para nuestro proyecto y entonces quisiéramos tener unas memorias de cálculo libre de esos reportes y entonces podríamos apagarlos desde esta parte. Bueno, en la parte de generales o de las generalidades del proyecto, entonces vamos a encontrar la configuración de planos, vamos a encontrar la librería de calibres y vamos a encontrar la librería de materiales o resistencias de concreto. Empecemos con la parte de las resistencias de concreto. Vamos a poder crear nuevas resistencias, eliminar resistencias. Es importante que una vez creemos resistencias, debemos ir a diligenciar todos esos parámetros que dependen de la resistencia del concreto, como longitudes de desarrollo, longitudes de traslapo, longitudes de desarrollo con gancho. Todos estos variables que dependen de la resistencia pues una vez creemos una nueva resistencia se van a crear en los otros lugares de nuestro formulario, entonces no los podemos dejar sin diligenciar. En este caso entonces el software aquí nos va a entregar el nombre personalizado del concreto y el valor de la resistencia F'C de ese material en kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Bueno, ahora vamos para la librería de calibres. La librería de calibres también es algo similar como con los concretos. Vamos a poder crear nuevos calibres, vamos a poder eliminar calibres.
Y aquí el software nos va a pedir toda la información relacionada con cada calibre de varillas. Entonces le vamos a dar un nombre. El nombre que viene por defecto está en octavos de pulgada. Sin embargo, esto lo podrías personalizar a tus gustos. Por ejemplo, esto podría ser número 2, número 3. Podría ser, por ejemplo, N4, N5. Podría ser incluso una combinación de todas ellas. Aquí vamos a entregarle al software el área de la varilla, el área transversal de la varilla. Vamos a entregarle el diámetro, vamos a entregarle el peso lineal y la longitud del gancho a 135 para los estribos. Finalmente, entonces vamos para la parte de planos. En los planos, entonces, es importante que sepan que ProDET va a generar unos planos de refuerzo en escala 1:75. Entonces, todos los parámetros que vamos a ver en esta sección deben configurarse pues teniendo en cuenta esta escala. Entonces vamos a empezar a mirar cada uno de esos parámetros. El primer parámetro, entonces el software nos pregunta que cómo quiere que ubique las barras, si desde los ejes o desde los apoyos. Entonces para eso quiero que veamos un plano y revisemos primero cómo es que el ProDET ubica las barras. Bueno, aquí estamos viendo el despiece de un elemento como nos lo entrega ProDET. Entonces, revisemos primero toda la nomenclatura y toda la forma en cómo presenta la información el ProDET. Vamos a tener los ejes en el elemento, vamos a tener los apoyos. Cuando los apoyos son tipo columna, los vamos a ver sombreados con ese hatch. Vamos a ver las varillas, vamos a ver estos triángulos con un número, básicamente esta es la ubicación de las barras que ya vamos a hablar de ella, vamos a ver la distribución de los estribos y finalmente vamos a ver la geometría del elemento. Al principio del cajón vamos a ver el nombre, el nivel al que corresponde, la sección o las secciones que tiene el elemento y cuántos elementos son a los que hace referencia este despiece. Al final también vamos a ver entonces el resumen de las tipologías de estribos que tenemos y sus dimensiones. Lo primero es que las barras, recuerda que el ProDET las presenta como una entidad de dibujo en donde si es con gancho, en donde la barra es con gancho, entonces el texto de la barra va a tener dos medidas. La primera medida hará referencia a la longitud recta de la barra, 6,65 por ejemplo en este caso, y si yo mido la longitud recta, pues entonces efectivamente sale 6,65 y nos aparecerá siguiente a la longitud recta, la longitud total del elemento. Recuerda que esto es para las barras que tienen gancho, entonces la longitud del gancho sería la diferencia entre estos dos números, que en este caso es 35 centímetros. Para las barras que no tienen gancho, como esta que estamos viendo aquí, aparecerá simplemente el número de la longitud total. Específicamente de lo que estamos hablando de cómo se ubicaban las barras, quiero que mires que aquí aparecen unas referencias que son unas flechas y estas referencias corresponden al punto desde donde se va a medir la distancia que ubica la barra. En este caso, entonces, para este eje, porque este proyecto fue configurado para que las barras se ubicaran desde los ejes, entonces para este eje tenemos dos referencias, una hacia la izquierda y una hacia la derecha. Cuando tenemos referencias hacia la izquierda, entonces los números aparecerán en negativo y cuando tenemos hacia la derecha aparecerán en positivo. Aquí tenemos entonces que este extremo de la barra está a 1,29 metros de la referencia, es decir, del eje en este caso. Y entonces, si venimos y medimos aquí, tenemos efectivamente 1,29. Y aquí tenemos 2,21 del punto de la referencia, es decir, como este ya es positivo, ya estamos hacia la derecha y tenemos 2,21 metros. Entonces aquí vamos a medir 2,21 metros. Y así pues vamos a ver todas las barras, absolutamente todas las barras de nuestro despiece ubicadas respecto ya sea a los ejes o ya sea a los apoyos. Cuando tenemos la distancia a los apoyos, pues esta referencia aparecerá en la cara de los apoyos, así como la estoy modificando en este caso y vamos a ver pues ya no estas distancias, sino que ya serían unas distancias menores que tienen que ver con la longitud del apoyo, pero básicamente se mantiene el mismo formato. En el caso en el que vamos a ver traslapos, barras traslapadas, vamos a ver las barras ubicadas, pero también el software nos va a presentar la longitud de ese traslapo.
Bueno, y ahora pasemos a el tipo de diagramación. ProDET nos va a permitir elegir dos opciones de diagramación. Una que es por piso, en donde no se van a combinar nunca elementos de diferentes pisos en un mismo plano, y otra que la llamamos en línea, que tiene que ver con que si el PRODET identifica que un plano tiene suficiente espacio para seguir colocando elementos del siguiente nivel, o sea, niveles consecutivos, pues entonces él va a empezar a llenar todos esos espacios. Aquí recuerda que PRODET siempre nos va a dar algunas ayudas gráficas o algunas ayudas en texto. Esto es diagramación por piso. Fíjate que en este ejemplo, en el ejemplo de la imagen, pueden existir algunos planos con bastante espacio donde pudiera ser utilizado para seguir con los elementos del siguiente nivel. Y vamos a ver, por ejemplo, la ayuda visual que nos da el software para diagramación en línea. Y aquí entonces ya veríamos esos otros tres planos únicamente en un planito en donde el PRODET ubicará los elementos de esos tres niveles. Vamos a verlo aquí con este proyecto. Aquí estamos viendo entonces los resultados que nos entregó el PRODET cuando utilizamos ambos tipos de diagramación. Aquí estamos viendo la diagramación por piso. Cuando entramos a ver en detalle, entonces tenemos diferentes grupos de planos, tenemos como jueguitos de planos independientes para cada nivel. Y entonces el software nos va a presentar al final del juego de planos por nivel. Miren, por ejemplo, en este caso, este plano quedó pues muy vacío, con mucho espacio vacío, pero al final de este jueguito de planos, entonces el software nos va a presentar las tablas de cantidades por nivel, totales por nivel y totales por plano que estamos presentando. Aquí es importante aclararte que el PRODET nos va a entregar archivos de XF, por lo tanto esos archivos de XF salen con el texto sin formato. Entonces, contarte también que el software PRODET está hecho, los planos están hechos para que el estilo de la letra o la fuente salga con Century Gothic. Entonces, para que lo veas bonito, como se pensó, como el algoritmo diagrama los planos, entonces lo debes venir a cambiar desde aquí, desde la pestaña Annotation, y vas a modificar el estilo de texto estándar por la fuente Century Gothic. Y el software CAD pues asumirá ese nuevo estilo de letra y ya veremos pues todos los planos bonitos como deben ser. Entonces, en este estilo de diagramación vamos a ver absolutamente todos los niveles, un jueguito de planos por nivel. En los casos en donde solamente haya un plano, pues entonces aparecerá otro plano solamente con una tabla de cantidades, pero en los casos en donde tengamos dos, tres planos, como son estos casos, entonces vamos a tener un planito con diferentes tablas de cantidades. Vamos a ver entonces ahora el estilo de diagramación en línea. En este caso, el software PRODET, digamos que optimiza todo el espacio vacío que encuentra en los planos, desde que encuentre pues que hay un espacio representativo para empezar a colocar más elementos, y va a empezar a llenar nuestros planos con la posibilidad de combinar niveles consecutivos, elementos de niveles consecutivos. Entonces, en los casos en donde combine, va a colocar una lineecita punteada en donde esa línea pues va a representar que hay un cambio de nivel para que tampoco pues sea confuso para la obra. Y en este caso, entonces, al final de todos los planos, ya las tablas de cantidades, bueno, es posible que el último plano también salga con espacio vacío, pero ya las tablas de cantidades en estos casos entonces aparecerá para todo el proyecto. Recuerda lo de la fuente, aquí está tal cual como sale del software. Pero entonces en estos casos aparecerán las tablas de cantidades de todo el edificio y de cada nivel. Ya no aparecerá por plano, sino por nivel y para todo el proyecto. Bueno, ahora continuemos con el tamaño del espacio donde se ubican los elementos en el plano. Este no es el tamaño como tal del rótulo. El PRODET, cuando le decimos que rotule, el mismo PRODET dibuja el rótulo por fuera de este espacio que le estamos diciendo. Este tamaño que le vamos a entregar al software, así como de ahora en adelante todos los parámetros que tienen que ver con los planos, son referencias al punto inferior izquierdo del espacio donde se ubican los elementos en los planos. Es decir, todas esas referencias están respecto a este punto, donde de hecho aquí el software CAD nos está mostrando el origen, ¿sí? Todo, absolutamente todo. El tamaño del espacio de diagramación, por ejemplo, entonces le vamos a entregar es esta distancia y esta distancia.
Por ejemplo, para la separación de los planos, le vamos a entregar esta distancia. Listo. Así, entonces volvamos al formulario de configuración para que veamos qué parámetros vamos a configurar acá. Entonces, ancho del espacio, alto del espacio, básicamente es esto que estábamos viendo allá en el software CAD. Vamos a ver un esquema en planta, vamos a tener la posibilidad de colocar el esquema en planta de elementos presentados en el plano y personalizar su escala. Ese esquema en planta es el esquema en donde ProDet nos va a señalar los elementos que está presentando en cada plano para facilitar su ubicación en la obra, y entonces debemos calibrar muy bien esta escala, pues porque si le damos un tamaño muy grande a esto no nos van a caber elementos, si le damos un tamaño muy pequeño pues ya no se va a ver nada. Entonces te invito a que siempre calibres como la escala del esquema que ProDet va a colocar en los planos para que no tengas dificultades con esto. Bueno, la sección esquemática, entonces vamos a tener la posibilidad de decirle al software que nos coloque la sección esquemática que el mismo ProDet construirá. Esta sección pues nos puede parecer bonita, fea, nos puede gustar o no nos puede gustar. Entonces el software nos da la opción de presentar la que él por defecto puede construir o no presentarla y más bien dejar un espacio que nosotros le indicaremos cuál para que diagrame los elementos. Entonces, en este caso, si le decimos que no, quiere decir que el software va a presentar una vista lateral del edificio de esas que él sabe construir. Esa es la que te digo que te puede o no gustar, y entonces podrías decirle al software que te la presente o que no te la presente. Y en este caso también hay que decirle la escala. Recuerda calibrar bien esta escala para que no genere problemas en la diagramación. Entonces aquí vamos a ver, esta es una sección esquemática de esas por defecto que nos entrega el software. En este caso le damos una escala, una en 300, y el mismo software nos va a colocar esto y nos va a señalar el nivel del cual está presentando pues elementos. En el caso en el que no queramos que esta sección se presente porque no nos gusta o por cualquier razón, pues entonces el software nos va a preguntar por un tamaño, por un espacio que va a dejar en el plano para que sea colocada esta sección esquemática. Entonces le podemos decir que sí queremos definir el tamaño, y entonces aquí el software nos va a preguntar qué tamaño queremos ese recuadrito que él va a respetar en los planos, para que posteriormente pues ya en un proceso adicional de dibujo cada uno de ustedes pues le meta la sección esquemática que prefiera. Bueno, la separación entre planos, esta separación entre planos es para construir, digamos, esa matriz de planos que vimos ahora en el software CAD. Y recuerda que estas referencias son al punto inferior izquierdo de los planos. Entonces, es para que no te confundas, no es la distancia entre planos, sino que no es la distancia libre, sino que es la distancia medida entre la esquina inferior izquierda de cada plano. Al final entonces encontraremos la opción de decirle al software que nos rotule los planos. En este caso pues entonces viene por defecto que no. Entonces si no rotula, simplemente el software nos entregaría unos planos, aquí yo lo voy a generar manualmente, de este estilo, sin rótulo. ¿Sí? Pero también si quisiéramos utilizar el rótulo predefinido por ProDet, actualmente no se puede personalizar ese rótulo, pero si queremos personalizar el rótulo que ya el ProDet nos ofrece, entonces le vamos a decir que sí. Aquí nos va a dar, digamos, la forma en cómo construir toda la numeración de los planos, sobre todo esto para la metodología BIM, que requiere una nomenclatura de los planos, unos prefijos en los numerales y todas esas cosas. Entonces aquí el software nos va a permitir y aquí nos va a previsualizar cómo será la nomenclatura de los planos. Entonces aquí por ejemplo le podríamos poner est o no sé, voy a poner mis iniciales, luego el prefijo puede ser un 0 y aquí puede ser el proyecto edif. Entonces aquí el software nos va a presentar cómo empezar a numerar esos planos. Bueno, aquí aparecen los campos del rótulo, los textos del rótulo. Estos textos también están referenciados al mismo punto del que siempre hemos estado hablando, al punto inferior izquierdo del plano, del espacio donde se ubican los elementos en el plano. Y entonces aquí vamos a ver que el ProDet nos
pregunta por la coordenada en X y la coordenada en Y de cada texto. Esa coordenada en X y coordenada en Y es la coordenada, son las coordenadas del insertion point de cada texto, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo en la ayudita visual el insertion point del texto. Esas coordenadas siempre están referenciadas, recuerden, al punto inferior izquierdo del plano. Vamos a poder agregar nuevos textos o nuevos campos y vamos a ver unos textos que están predefinidos porque pues, son campos que siempre existen en el proyecto. Por ejemplo, el nombre que lo pusimos al principio, que contiene el mismo software, el project sabe pues que contiene las vigas del piso 1, del piso 2, la fecha en que se generó, la numeración de los planos y el archivo que tiene que ver pues con el nombre que le dimos aquí arriba. Estos podemos decidir si los usamos o no. Y estos ya son personalizados, podemos decidir si los quitamos, si queremos que nos los presente o si queremos adicionar un nuevo campo y entonces aquí los podremos diligenciar. Básicamente aquí nos dirá unos como predefinidos, como para que le metamos el nombre del diseñador, la matrícula, el nombre del revisor, la matrícula, el dibujante, el colaborador. Bueno, aquí hay unos campos predefinidos que todo esto puede ser, digamos, personalizable a lo que ustedes necesiten. Aquí yo voy a cambiar unos tres parámetros. Simplemente le damos guardar y ya aquí hemos terminado la parte de planos. En el siguiente video ya vamos a arrancar con la parte de vigas, nervios y columnas. Específicamente vamos a arrancar con columnas y vigas para que entendamos todas estas variables de configuración.